¿Qué tal, neurofans? Bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal. Y en este episodio de hoy analizaremos el neurolenguaje de Jada Pinkett Smith en su confesión de haber tenido una relación con el rapero August Alsina y la reacción de Will Smith ante esta situación. Creí en ti realmente, nunca pensé que me mentías, mentiras que me hacen daño, mentiras, quiero la verdad, mentiras que me cuento yo, mentiras. Todo el escándalo comenzó por los comentarios que hizo August Alsina en el programa The Quite Frankly Show, en donde afirmó que tuvo una conversación con Will Smith y este le confesaba, dando a entender que no solo Will Smith consentía que se a su esposa, sino que prácticamente le pidió que le hiciera el favor. Después de esta revelación se volvió viral la relación de los Smith con las personas preguntándose: ¿Will Smith es un cornudo voluntario? ¿Se prende viendo cómo le hacen el delicioso a su esposa? ¿Hubo infidelidad? Aunque desde el 2008 Will Smith reconocía tener un matrimonio abierto con su segunda esposa Jada, sea lo que esto quiera decir, la indiscreción de Alsina sugiere que Jada es mucho más abierta que Will, pero también provocó que los Smith dieran una respuesta a través de un programa emitido en la plataforma de Facebook Watch, en donde Jada Pinkett confesó haber tenido una relación con Alsina, quien por cierto es 20 años más joven que ella y es amigo de uno de sus hijos, Jaden. Esta confesión la hizo a través de su propio programa llamado Red Table Talk, en donde su pareja Will Smith estaba presente. En este episodio haremos el análisis de esta entrevista. En el segundo 0 se muestran a cuadro a Jada Pinkett y Will Smith, ambos con las piernas abiertas, pero se puede observar que la pierna izquierda de Will está más cerca que alguna de las de Jada. Esto puede comunicar un deseo de cercanía, sin embargo, tener las manos fuera de la vista y protegiéndose la zona genital es un indicio que Will Smith se siente vulnerable, inseguro y que desea ocultar el tema. Jada, en cambio, muestra las palmas de ambas manos. Este gesto se vincula con la honestidad y apertura. Sin embargo, la posición de las mismas forma una guardia o un bloqueo, una barrera imaginaria que pinta Jada entre ella y Will. Al ser un video de un programa de Pinkett, se puede apreciar que está sumamente editado, como se puede apreciar en los primeros 25 segundos del video, donde Jada tiene 3 poses distintas. La primera, que ya describí, en el segundo 13 cruza una pierna y la pone bajo la otra, y en el segundo 23 ya tiene ambas piernas cruzadas sobre el asiento de su silla. Sus manos no forman una ojiva, sino que juntas, ambas palmas, parece que está rezando. Petición, mientras que los pies se mantienen cruzados, gesto que es un indicio que la persona no va a cambiar de idea al respecto a su posición. Por el otro, las palmas juntas de las manos es un gesto vinculado con el ruego. A diferencia de la ojiva, en esta última no se juntan las palmas de las manos. Ambos aclaran en los primeros minutos que no es la primera vez que hablan de la situación y que la razón del por qué lo están haciendo en este momento es por todo lo que se está diciendo en la prensa. Cuando Jada habla sobre que al final del día no le gustó cómo sucedió todo esto, Will retira su pie izquierdo de ella. Esto es un indicio de que el recuerdo sobre lo que sucedió es una herida emocional que todavía le duele. El pie es la parte más sincera del cuerpo y se retira ante un recuerdo vinculado con la persona que tiene cerca. Si observamos la proxémica, mientras que Smith tenía lo más cerca posible los pies, Jada hizo todo lo posible para alejarlos de él, lo que puede ser un indicio de rechazo. That doesn't matter. It's all love. Honestly.
Eso no importa, solo siento amor, dice Jada, cruzando las manos sobre el pecho. Sin embargo, creo que sus palabras no las respalda su neurolenguaje, porque al decirlas parece alejarse de Will, en lugar de acercarse, como sería lo congruente hablando de la proxémica. El cruce de las manos es una posición de defensa e inseguridad. Luego de algunos segundos dramáticos añade honestamente, pero niega con la cabeza. Hacer uso de un calificador de percepción como lo es honestamente es considerado como un posible indicador de engaño. Los calificadores de percepción se utilizan para realzar la credibilidad, pero su simple uso no es prueba irrefutable de que Jada mienta. Recuerda que uno de los principios para decodificar el neurolenguaje del método Supercepción nos señala que un solo indicador no tiene un significado alguno absoluto, sino que este debe de ser agrupado. Desafortunadamente, Jada acompaña su honestamente con una negación, lo cual es indicio de que no lo cree así. And I would usually not, that would be something I wouldn't comment on at all. Yeah. Por la parte que dice sobre los comentarios, baja su mirada y su cabeza en un gesto asociado con la vergüenza. El rostro de Will Smith lo dice todo. That doesn't matter. It's all love. Jada persistentemente trata de minimizar la infidelidad, restándole importancia al hecho al afirmar que eso no importa. Y están ocurriendo cosas mucho mayores, muchas cosas en el mundo, y que esto es insignificante. La atención de Jada hacia Will, más que de contacto, parece evaluar si sus argumentos consiguen manipularlo de alguna manera. Will Smith le pregunta a Jada, What happened, Jada? Okay, so let's start with, I guess about 4.5 years ago. Jada comienza a recordar. Su expresión facial dibuja claramente una emoción que no es la de miedo, vergüenza o arrepentimiento. ¿Qué emociones crees que refleja este rostro? Started a friendship with August. And we actually became really, really good friends. Cuando comenta que hace 4 años y medio nació una relación de amistad con August, hace énfasis en que en realidad eran pero muy buenos amigos. Añade que August estaba muy enfermo y que ella hizo todo para ayudar a recuperar su salud mental. Y vaya recuperadotas que seguramente le dio. Me wanting to help his health, his mental state. Will Smith añade que cuando lo conoció, a August estaba muy enfermo, y añade una microexpresión de desagrado. Because for me, that was the thing when Aug first came around, he was. Afirma que su familia lo apoyó por esta razón. Jada añade que le facilitaron todos los recursos para que salga adelante. Todos. The outpouring for him from our family was initially about his health. Yeah. And I mean, we found all those different resources, to help pull him through. En ese momento, Will Smith ladea su cabeza ofreciendo su cuello. Es un acto no verbal que busca disminuir la amenaza o crear una mayor empatía. Smith busca ser percibido que está tomando las cosas del modo más maduro posible. Su rostro no parece relajado, más bien refleja una tensa calma. Las comisuras de los labios son neutrales y sin expresión alguna entre las cejas, que descartaríamos una emoción como la tristeza. Sin embargo, sus ojos ligeramente enrojecidos y el párpado superior caído denotan una mirada triste. Su respiración profunda y rápida es indicio que el tema le causa mucha ansiedad y que busca controlarse. La posición de las manos en sus partes más apreciadas es una posición de seguridad. Busca protegerse y se siente vulnerable. Trata de ser empático al asentir con la cabeza a la menor provocación, buscando que su contraparte siga contando. You and I were going through a very difficult time. Yeah.
And we decided. I was done with your ass. Yeah, you kicked me to I the was curb. done with you. Yeah. Pinkett le recuerda a su esposo que en ese momento tenían una situación difícil. Smith recuerda que se había hartado de ella. Ambos ríen, dicen que eso le pasa a los matrimonios, minimizando, y que decidieron separarse un tiempo para que ambos descubrieran cómo ser feliz. Ambos concuerdan que habían terminado. And then what did you do, Jada? Well, I think from there, as time went on. Will Smith pregunta sobre qué hizo después de eso a Jada, pero de manera casi imperceptible, Smith borra la sonrisa y aprieta los labios como una señal de ira contenida o autocensura. No desea decir su versión y está en el programa de Jada y no quiere volver a revivir el conflicto. Después baja la cabeza y la mirada. Jada contesta lo que hizo después. One thing I want to get clear about and clean up, one of the things that was kind of swirling in the press about you giving permission, which is, the only person that can give permission in that particular circumstance is myself. Yes, exactly. Yeah. Cuando habla de que es falso que él fuera un cornudo feliz, o que hubiera permitido esa relación con su consentimiento, da muestras de honestidad al ser congruente su neurolenguaje con lo que está comunicando. Al tiempo, Will Smith no hace sino que asentir con la cabeza, validando lo que su amor compartido dice. Cuando Jada afirma que la única que podía dar permiso en esta circunstancia era ella, Will Smith levanta las cejas, relajando la mandíbula, siendo esta una señal de sorpresa. Pareciera que en ese momento se da cuenta de que Jada permitió que sucediera la transgresión y parece que dijera sin palabras, y vaya que lo permitiste. Pero a su vez Smith presiona a Pinkett a decir claramente lo que pasó. You need to say clearly what happened. As far as what? You and I decided we were going to take our space, and what happened? Yeah, and then I got into an entanglement with August. That's what I said. Jada finge demencia y pregunta, ¿en qué sentido se tiene que decir claramente qué pasó? No entender una pregunta sencilla es otro indicio de mentira. ¿O en verdad Jada creía que tenía que aclarar la física cuántica? Por lo que Smith tiene que ser más específico a la pregunta, por lo que Jada tendría más tiempo para pensar la respuesta. Pinkett tiene problemas de negación al adornar el acto. August. Luego de eso hace una remisión para fomentar su credibilidad al añadir, fue lo que dije. An entanglement? Yes. Yes. A relationship? Yes, it was a relationship. Smith parece que tiene un gesto de desprecio al repetir la palabra para minimizar los hechos como ¿te enredaste? Y luego ríen ambos. La risa en este caso no es de felicidad, sino es un fenómeno social para aliviar la tensión. El poner el tobillo izquierdo de Will Smith bajo la silla, sus manos cubriendo sus partes nobles, el encorvamiento de su postura y su mirada hacia abajo, gritan su vulnerabilidad emocional que está pasando Will Smith en este momento. Jada, por su parte erguida y segura de sí misma, ríe también, aliviada de la tensión del momento. While you tell the world about your transgressions. Cuando Will Smith manifiesta lo que siente mientras Jada cuenta su transgresión, se lleva el pulgar a la boca como una autocensura. Pero después dice la palabra transgresión con una mezcla de desprecio y desagrado. Cuando Smith dice que la ama y la va a apoyar pase lo que pase, él sí se inclina hacia ella. Like, I love my baby. I'm gonna stand by my baby no matter what. Well, I definitely understand why it would look that way or feel that way, but I actually don't look at it as a transgression at all. Through that particular journey, I learned so much. En realidad, Jada no siente que haya sido una transgresión. Vuelve a minimizar el hecho, haciéndolo ver como una experiencia donde aprendió y le enseñaron mucho, pero mucho. Y hasta sanó a un nivel muy profundo. Decided to break all communication with me, Right. which was totally understandable. Right. And I let that be and hadn't talked to him since. Le confiesa que él terminó con ella y ella respetó esa decisión, pero el rostro de Will Smith
ya parece tener enrojecidos los ojos como una muestra de la profunda herida que significa que el estar con él ahora es porque la dejó el otro. Afirman que eso ya lo trabajaron hace mucho y es extraño volverlo a tratar ahora. Pero en ese momento el rostro de Will Smith no puede dejar de transmitir un llanto reprimido. Si comparas, es el mismo gesto que tiene la película de En busca de la felicidad, en el momento más emotivo del filme donde le dicen que por fin alcanzó su objetivo y quiere llorar de felicidad. En ambos casos el llanto es la emoción reprimida, aunque por circunstancias diferentes. En el film, la emoción de fondo es una inmensa felicidad que al desbordarse o al ser tanta la emoción, el cerebro activa una emoción contraria para compensar la inmensa felicidad. Por eso se dice que llora de felicidad. Sin embargo, en la segunda, la tristeza es genuina pero reprimida. Tampoco mucho ayuda el botox que tiene en el entrecejo Will Smith. En todo el programa es muy poca la actividad y movilidad que tienen en esa parte. La tristeza de Smith quizás se deba a que se siente que ha perdido a quien ama, independientemente de que sean swingers o matrimonio abierto. Una cosa es que su pareja busque sexo con otras personas por placer y que ellos queden juntos, y otra cosa es que su pareja tenga sexo con otro y lo abandone. Parece ser que el esquema de abandono está muy presente en Will Smith y, como dice la canción de Pablo Milanés, la prefiero compartida antes de vaciar mi vida. No es perfecta, pero se acerca a lo que yo simplemente soñé. De acuerdo con Pinkett, gracias a este acostón logró sanar de un nivel muy profundo. Pero lo más relevante es que al mencionar que Alsina fue el que decidió terminar todo contacto con ella, de manera indirecta reconoce que no fue por decisión de ella terminar esa relación, sino porque forzada por las circunstancias se tuvo que conformar con Smith. Esto lo entiende Will y su rostro no puede dejar de comunicar la gran tristeza que esto le provoca. I don't want to go through this no more. Yeah, no, I don't either. Yeah. Ambos dicen que no desean esto de nuevo, aunque el caso de Jada, la negación no parece tan contundente, después que dice que ella tampoco aspira más profundamente y a la vez sonríe, pero cambia su expresión facial rápidamente. ¿Fingido? You would be willing to find the deep capacity to love me. Yeah. How am I doing? You're doing great. All right. Jada es la que pide pruebas a Smith de tener la profunda capacidad de amarla, y Will se cuestiona con un ¿y cómo voy? Vas estupendo, campeón. Este inocente intercambio de palabras se afirma lo que el neurolenguaje de la pareja nos ha comunicado. Es una relación donde una de las partes está en constante prueba de demostrar su amor y que merece a la otra parte. Y la otra parte siempre tiene sus dudas en permanecer. Debe de ser el centro de atención y el centro del mundo de la otra pareja. Will Smith es una persona que como actor conoce muy bien el lenguaje corporal, pero además sus trabajos como en la película de Focus y Hitch, donde sus personajes hacen gala del conocimiento del comportamiento humano, me hacen pensar que Smith sí tiene un amplio conocimiento del lenguaje corporal y se da cuenta de muchas cosas. Sin embargo, su personalidad emocionalmente inestable hace que sea impensable la vida sin su esposa. Aunque la presta por un ratito, él desea que siga con él. Conclusiones. El objetivo de este episodio no es señalar si una mujer fue infiel o no. Los motivos de la infidelidad en las parejas pueden ser muchos y solo a las mismas les compete seguir o no la relación, perdonar o dejarse, o vivir su sexualidad como deseen de común acuerdo. El verdadero objetivo de este episodio es saber lo que se dijeron sin palabras los Smith. Técnicamente, si cuando sucedió la aventura de Jada Pinkett con August Alsina, Jada había roto la relación con Will Smith, no habría infidelidad. Aunque también legalmente es una mujer casada y desde 1997, por lo que legalmente sí hay una infidelidad. Por su parte, Will Smith es una persona emocionalmente inestable que necesita una personalidad parecida a la de Jada, en donde la ama profundamente, pero parece que lo harta,
pero la necesita con mayor frecuencia de lo que él reconoce. Esta situación es una herida emocional para Will que le sigue doliendo a pesar del tiempo transcurrido. Encuentro señales de que su amor por Jada no es correspondido con la misma intensidad. Es una relación en donde Jada es la dominante y Will es quien busca complacerla a ella a toda costa. El final de la entrevista es muy revelador cuando Pinkett dice: no sabía si estarías dispuesto a hallar la profunda capacidad de amarme, y Smith le responde: ¿y cómo voy? Es una conversación que marca claramente quién es el dominante y quién es el dominado. Lo verdaderamente revelador es que Jada mostró un neurolenguaje distante y frío para con los sentimientos de Will. No reconoce como error lo que hizo y al parecer todavía le deja un grato sabor de boca el recordar lo ocurrido. Mientras que a Will es una herida que le duele en el alma, no por el intercambio de fluidos corporales entre August y Jada, sino porque siente que la ha perdido y siente la necesidad de recuperarla y demostrarle que es capaz de hallar la profunda capacidad de amarla. Neurotip: seas hombre o mujer, nadie te debe pedir que tengas la capacidad de amarlo. El amor se da y se gana sin pedirlo. El amor es de dos partes. La pareja debe querer y admirar y apoyarse mutuamente con la misma intensidad. En la medida de que cualquiera de las dos personas se perciba como superior a otro, la sombra de la infidelidad se asomará a esta relación. Observa el neurolenguaje de tu pareja para descubrir si te ve como igual, como superior o como su igual y su complemento. En el caso de Will Smith, creo firmemente que conoce bien el lenguaje corporal, pero no ve o no quiere ver que Jada Pinkett no le corresponde de la misma manera o de la misma intensidad a sus sentimientos. Esto es porque no aplica el principio de decodificar el neurolenguaje en cuanto a la observación. Insisto, ya sea porque no observa o solo quiere ver lo que desea ver. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Suscríbete también a mi canal personal para que aprendas el diccionario del lenguaje corporal. Sígueme en mis redes sociales que encuentras en la pantalla y platícame qué te pareció este episodio, qué otros signos no verbales descubriste. Algo que no dije, se vale, no tenemos la verdad absoluta y se vale la discusión. ¿Qué opinas de la conclusión y del neurotip? También no te pierdas los siguientes episodios porque estamos por lanzar un entrenamiento muy completo para desarrollar tu potencial y tus superpoderes en neurolenguaje. Con este conocimiento, tú también podrás analizar no solo el lenguaje corporal de los famosos de interés, sino de ti mismo. Ayudado de esta metodología única, podrás detectar la personalidad e intenciones ocultas de las personas y puedes aumentar tus ventas, lograr una mejor negociación, influir positivamente en las personas y en tu familia y mejorar tus relaciones, ser más empático y ser percibido como una autoridad e incrementar tu liderazgo. Lo mejor de todo es que lo lograrás en muy poco tiempo y aprenderás lo que a mí me ha costado años entender sobre la comunicación no verbal y el lenguaje corporal y su correlación con las neurociencias. Si quieres apoyar este canal para que podamos hacer más contenidos, más seguido y de mejor calidad, sé uno de nuestros Patreon. Te dejo la liga aquí en la descripción de este capítulo y con ella podrás encontrar y ver las versiones extendidas y anticipadas de este episodio, ser de los primeros que lo vean con este acceso anticipado e influir o hasta determinar qué temas vamos a analizar en los siguientes capítulos. También gozarás de descuentos en nuestros próximos cursos de neurolenguaje y que aparezca tu nombre en los créditos finales. Así que, ¿qué esperas? Sé uno de los primeros Patreons y apoya a este canal. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que aumentes tu supercepción y uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Y una cosa más, se ha dicho que la infidelidad se dio como respuesta al supuesto romance que hubo entre Margot Robbie y Will Smith.
ya sea por las fotos impropias que se tomó un hombre casado en una cabina, o por el contacto táctil que tuvieron en algunas entrevistas, por cómo se comportaban. Pero para confirmar eso se necesita hacer otro análisis. Comenta si quieres hacer un análisis de estos distintos videos de Will Smith y Margot Robbie, para saber si Will Smith se andaba revolcando con la novia del Guasón. Desafortunadamente para Will Smith de nada sirvió ponerse así, presentar a su esposa de esta manera y darle un excelente nivel de vida, para que lo cambiaran por... Quiero saber en quién confiar. ¿Cómo saber si dices la verdad? ¿Qué me dice que debo hacer? Son tus ojos, es tu boca, son tus labios, tu mirada quien me dice la verdad. Que me hacen daño, mentiras. Quiero la verdad, mentiras. Que me cuento yo, mentiras.